Buenas tardes, estamos en el Zoom acá a cargo del doctor Marcelo Cardarelli, co-founder global de Cardiac Alliance, del Hospital Children Innova de Virginia. Doc, un gusto Perfecto. tenerlo acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esto. Eh, Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hacemos con nuestra fundación y después hacer una revisión de los últimos 3 años y desde la última invitación que tuve para hablar con ustedes, eh, qué es lo que hemos publicado para que tengan una idea de qué tipo de investigación llevamos a cabo. Eh, mm. La necesidad de que existan fundaciones como la nuestra, y existen más de 80 fundaciones que hacen ese trabajo, es fácil de entender cuando uno mira este mapa que muestra el exceso de morbilidad medido en años de disabilidad, ajustados por disabilidad. ¿Qué son los años ajustados por disabilidad? Son años de vida en los cuales uno pierde parte de ese año porque está enfermo, o años de vida al final de la vida que uno lo pierde porque muere antes del tiempo eh, al cual debiera haber muerto de acuerdo a la estadística de su país, lo que se presume que una persona va a vivir en su país de origen. Eh, en ciertos países, que en los colores más oscuros, se puede ver que hay hasta 1 millón de años en disabilidad perdidos, tales como China, India, y así va transformándose a lo largo de todo el mapa del mundo, con menor cantidad, pero igual una cantidad increíble de años perdidos de vida. Eh, lo que llama la atención es, por ejemplo, que Estados Unidos tenga un color tan oscuro como Brasil, pero hay que entender que a medida de que se operan más pacientes, tenemos más adultos con cardiopatías congénitas, los cuales, como sabemos, nosotros no curamos nada más allá de un ductus o una comunicación interauricular. Así que todos estos pacientes que sobreviven al periodo neonatal terminan con disabilidades que siguen por el resto de su vida, haciéndole perder días de vida valiosa. Eh, Dentro de esos países, por supuesto que hay 10 países que son los productores de cerca del el 50% de todos los casos de cardiopatías congénitas anuales nuevos que se producen en el mundo. Uno de esos países es en Latinoamérica, Brasil, 3 en África y los otros 6 en Asia. No hay que perder de vista que dentro de ese círculo rojo vive la mitad de la población del planeta, lo cual, lo cual hace lógico que a medida que nacen tantos niños, tantos tengan cardiopatías congénitas y tantos mueran sin el tratamiento adecuado. La fundación comenzó, pero no como fundación, como viajes. En realidad comenzó con pacientes siendo llevados o traídos a Estados Unidos para operarse en el año 93. Comenzó el doctor Novik trayendo desde afuera 78 niños en el 93. En ese momento no éramos una fundación. Los viajes comenzaron en el 93 y 94 con la operación de 40 niños al primer país que viajó la fundación oficialmente, que fue a Croacia. En el año 94 se creó la primera fundación, que fue International Children's Heart Foundation, que duró del año 94 hasta el año 2014. Durante ese periodo se operaron 7.300 pacientes de 31 países, más el país al cual ya se iba, que era Croacia. Y de esos programas, que es muy interesante y muy importante, para eso hacemos lo que hacemos, la idea es crear capacidad y sostenibilidad. De esos 31 programas nuevos, 21 continúan operando hoy en la actualidad con mucho éxito. En el año 2014, y a causa probablemente del éxito, hubo una ruptura por cuestiones políticas económicas dentro de la fundación, y una segunda fundación se formó
a la cual migramos casi todos los integrantes de la fundación original. Esa fundación se formó en el año 2014, en noviembre, y desde noviembre del 2014 hasta hoy hemos operado otros 2.600 pacientes. Esto es hasta agosto del 2023, con 17 países asistidos, 5 nuevos. Y de esos 5, uno todavía continúa teniendo programa de cirugía cardíaca. O sea que en total, si contamos todos los países, hemos ido a 37 países y hemos operado a la fecha de hoy probablemente por arriba de los 10.300 pacientes. Pero si contamos solamente los países a los cuales hemos ido más de 1, 2 o 3 viajes, o sea, los países en los cuales hemos tratado de desarrollar un programa porque estaban dadas las condiciones, esos son 27 países. Quiere decir que hemos ido a 10 países que las condiciones no estaban dadas como para hacer nada y han sido viajes exploratorios, si se quiere. El éxito de los viajes y del desarrollo de un centro local ha sucedido en 23 de los 27 países a los cuales viajamos, lo cual le da un 85% de posibilidades de éxito a lo que hacemos. El mayor volumen de pacientes anuales se alcanzó en el año 2013, entre el 2010 y el 2013, que estábamos operando entre 700 y 800 pacientes por año. Eso fue un outlier porque en ese momento teníamos programas que íbamos a un país por 42 semanas al año. La gente cambiaba, pero siempre había una presencia permanente, lo cual hizo que operáramos un volumen importantísimo de pacientes en esos 2 países donde íbamos. Ahora estamos, después de la caída grave del año 2020 con la epidemia, estamos de vuelta en los números que estimamos normales, que son entre los 200 y los 300 pacientes por año, que no es un volumen insignificante. Respecto a los viajes anuales, también el pico fue en el 2013 con 45, una caída abrupta en el 2020 a 5 viajes ese año solamente, a pesar de la pandemia, y ahora estamos de vuelta entre los 10 y los 15 viajes anuales, que es el promedio que creemos que es más sostenible, y la cantidad de países de vuelta. En el 2010 llegamos a los 15 países y ahora estamos de vuelta en los 5 o 6 países por año en viajes. Hemos provisto asistencia a todos esos países que ven en naranja, la mayor parte de Latinoamérica, excepto por el Cono Sur, varios países de África y gran preponderancia en el Oriente Medio, Irak, Irán, India, China, en Rusia y en este momento en Ucrania, y muchos países de Europa del Este, particularmente los Balcanes, la zona donde existía Yugoslavia, que se dividió en tantos países. Nuestros voluntarios vienen de casi más de 40 países. Estos son los voluntarios de solamente 10 años, ¿no? Del noviembre del 2014 hasta abril de este año. Y los puntos amarillos muestran de dónde vienen la mayoría. Por supuesto que hay una facilidad para que vengan desde o un interés mayor de los países hablantes de inglés. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia son los que nos proveen de mayor cantidad de voluntarios. Y Bielorrusia es un país que tuvo un programa que fue muy exitoso y muchos de la gente ahí entrenada por la fundación terminó trabajando como staff para nuestra fundación. Nosotros tenemos voluntarios, pero tenemos un grupo de 12 a 15 miembros de staff, los cuales viajamos, es particularmente cuando hay países en los cuales no es fácil conseguir voluntarios, países en zona de guerra, países que no son muy amistosos o que dan intimidación a viajar. En esos países llevamos mucha gente de nuestro staff, porque no podemos arriesgarnos a tener todo preparado y que los voluntarios se echen atrás en el último minuto. Bueno, pasemos un poco a hablar de 2 o 3 trabajos que hemos hecho en los últimos 3 años, desde la última vez que nos vimos, a ver si podemos compartir algunas cosas que les interesen.
El primer trabajo que quería compartir es un trabajo que hicimos tratando de averiguar la prevalencia de las cardiopatías congénitas críticas durante las misiones humanitarias. Y colateralmente tratando de discernir los casos centinelas para hacer el screening de un programa. Eso lo voy a explicar al final de todo este trabajo. Como ustedes saben, la incidencia de cardiopatías congénitas es más o menos 8 de cada 1000 nacidos vivos. Y a más o menos 15-20% de esos pacientes son diagnosticados con cardiopatía congénita crítica, lo que quiere decir que esos pacientes necesitan ya sea cirugía o una intervención cardiológica por catéter en los primeros semanas o meses de vida, a riesgo de perder su vida. Todos estos números están basados en la literatura occidental y en países occidentales. Y en realidad nadie sabe, o no, nadie sabía hasta que hicimos ese trabajo, cuál era la incidencia real de las cardiopatías congénitas críticas en el momento del descubrimiento clínico y del tratamiento quirúrgico en estas misiones a los países de ingresos bajos y medianos. Es un estudio retrospectivo y compara la prevalencia de las cardiopatías congénitas críticas en el momento de presentación en esos países de recursos limitados a los datos publicados para cohorts similares en los Estados Unidos, de los cuales no hace falta decir que hay nada más que 2 trabajos publicados. Discutimos las causas potenciales para las discrepancias epidemiológicas entre los 2 grupos y tratamos de descubrir y de pensar cuál puede ser el caso Centinela que nos permite evaluar un servicio de cardiología pediátrica en los países a los que vamos. Y eso lo voy a de vuelta explicar mejor más adelante. Entre febrero del 2008 y junio del 2019 se operaron 6.100 pacientes en 27 países. Nuestros cardiólogos fueron presentados con 243 neonatos, excluidas las ligaduras de ductus por niños nacidos pretérmino. O sea que acá no estamos hablando de ductus. De esos 243, 239 neonatos necesitaron cirugía para tratamiento de su cardiopatía congénita crítica, o sea, 4% del total. Ahí ya tienen una primera indicación de una gran diferencia entre la literatura de los países occidentales y los países a los cuales viajamos. 20% de los niños comparado con 4% de los niños. Para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, usamos esta clasificación de uno de los autores de estos trabajos. Es una clasificación simple y en lugar de estar comparando diagnósticos específicos, tetralogía, transposición, etc., compara 4 tipos de cardiopatía de acuerdo a el número de ventrículos, biventricular o single o univentricular, y la ausencia o la existencia de obstrucciones del arco aórtico. Entonces, la categoría 1 sería pacientes con cardiopatía congénita crítica biventricular sin obstrucción del arco aórtico, por ejemplo, transposición de los grandes vasos o tronco arterioso. La categoría 2 es biventricular con obstrucción del arco aórtico, como puede ser la coartación o el arco interrumpido puro. Categoría 3 sería ventrículo único sin obstrucción del arco aórtico, como puede ser una atresia tricuspidia. Y categoría 4, ventrículo único con obstrucción del arco aórtico, como puede ser la hipoplasia de cavidades izquierdas. De esos 2 trabajos que hay publicados en la literatura, los únicos 2 trabajos de vuelta en la literatura con origen aquí en Estados Unidos, el primero, el de Schultz, vemos en la columna de la izquierda, vemos la categoría 1, 2, 3, 4 y el total, los números de Schultz, que terminan siendo 490 pacientes, el porcentaje. En la siguiente línea, NSA es nuestra fundación,
239 pacientes, con 150 en la categoría 1 y nuestros porcentajes con las distintas diferencias en odds ratios y valor de P. Y con eso vemos que el porcentaje más influyente dentro de las cardiopatías críticas en el trabajo de Schultz es la categoría 4, o sea, los hipoplásticos, seguidos de la categoría 1, probablemente las transposiciones y los troncos. Mientras que en nuestras manos, la inmensa mayoría de los pacientes con eh, eh, cardiopatía congénita crítica están en la categoría 1, que es la categoría de la transposición de los grandes vasos. Y debo hacer remarcar que solamente un 4% de categoría de hipoplasias, porque en realidad nosotros tratamos de no operar hipoplasias de cavidades izquierdas, a no ser que vayamos a un centro en el cual se esté haciendo la operación de switch arterial cuando nosotros no estamos en ese lugar, con resultados similares a los resultados occidentales. Recién ahí los ayudamos a poder hacer la cirugía de la hipoplasia de cavidades izquierdas. Cuando comparamos con el segundo trabajo, el trabajo de Clancy, el mismo diagrama, aquí están los números: 318 pacientes de Clancy, 239 de nuestros. Clancy tiene de vuelta en el círculo rojo 56%, casi 60% de las cardiopatías congénitas críticas en esta serie son de categoría 4, hipoplasias, cavidades izquierdas, y la nuestra, como la anterior, sigue siendo la número 1. Esto es ahora comparando por diagnóstico. Hay un libro, hay un artículo que se repite cada más o menos 7 a 10 años, Hoffman y Kaplan, en la incidencia de las cardiopatías congénitas. Este número es publicado en el 2002, pero lo han publicado por los últimos 40 años y ha sido a medida que van cambiando las cardiopatías, que en realidad no cambian, lo que cambia es el diagnóstico. Podemos ver, este es en la columna donde está el porcentaje a la derecha, es los porcentajes en la literatura occidental: 15% de tetralogía de Fallot, 14% de atresia tricuspidia, 13% de transposición, 11% de estenosis aórtica crítica, 9%, casi 10% de hipoplasias. Comparado con nuestros números, la tetralogía de Fallot solamente el 5%, el número que llama la atención es que nuestras transposiciones de los grandes vasos son casi el 50% de los pacientes críticos que hemos operado. Y esto lleva a explicar ahora cuáles son las potenciales causas para estas discrepancias. La primera es el sesgo de género, creo que se dice, en el cual el 37% solamente de nuestros pacientes son pacientes críticos, son mujer. Esto, lamentablemente, operamos en muchos lugares donde culturalmente la mujer sigue siendo de segunda clase y lamentablemente, probablemente, el esfuerzo que pone una familia cuando tiene un niño nacido con cardiopatía congénita para buscar dónde operarlo es menor que el que pone cuando es una niña. Eso es una cosa, es una realidad terrible que a uno le da hasta vergüenza decirlo, pero es una realidad del mundo. El segundo es el sesgo cultural, en esas mismas culturas, en muchas, en el mismo momento que se hace el diagnóstico ecocardiográfico de sexo del feto, se hace el diagnóstico de cardiopatía congénita. Y hay mucha terminación de la cardiopatía congénita de cualquier género, y también de género femenino con más incidencia. El otro sesgo que hemos tenido en este trabajo es que no es lo mismo comparar nuestros pacientes de los programas que hacemos de 2 semanas de operaciones 4 a 6 veces por año, que
un número grande de pacientes en los cuales hemos estado 42 semanas en el mismo país operando, manejando el servicio completo de cirugía cardíaca y de cardiología. Y el último es una cosa ambiental, geográfica, un sesgo geográfico. Por ejemplo, nosotros trabajábamos en el centro de Nazaría. Nazaría es una ciudad que queda a 2 horas al sur de Bagdad, en el sur de Irak, y éramos el único centro en el sur de Irak con una terapia intensiva para cuidados cardiovasculares. En realidad había dos en todo el país, una era nuestra, la otra era la de en Bagdad. Muy cerca de Nazaría existe una ciudad que se llama Fallujah. Fallujah fue el escenario de dos batallas muy importantes, una cuando Estados Unidos invadió Irak y la segunda fue tomada por las fuerzas de ISIS hace unos años. En los dos eventos hubo muchísimo peleas, batallas, y se utilizó, sobre todo cuando Estados Unidos invadió, municiones con uranio empobrecido. El uranio empobrecido, aunque tiene menos, por la dureza se usa el uranio, es más duro que el plomo y que el acero, pero el uranio empobrecido, a pesar de ser empobrecido, tiene todavía un dejo de radioactividad que es más o menos la mitad de la radioactividad del uranio natural cuando se extrae de una mina. Y es el producto colateral de enriquecer el uranio. Esto está descrito en un trabajo local por gente de Irak. El pelo de los padres de los niños con cardiopatía congénitas nacidos en Fallujah tiene una alta contaminación radioactiva, mucha más alta que la aceptada en el resto del mundo. Así que todas estas son causas para que nuestros números no sean realistas, pero es el primer trabajo que mide la cardiopatía congénita crítica en el mundo, en estos países. La primera conclusión es, por supuesto, que las cardiopatías congénitas críticas son mucho menos frecuentes en el momento de la cirugía. No es que son menos frecuentes, lo que pasa es que los pacientes han muerto cuando nosotros llegamos para operarlos. Y las condiciones en esos países influencian qué tipo de diagnóstico, como vimos con las transposiciones, son más frecuentes porque no están sujetos a la naturaleza, sino que hay problemas de todos estos que hemos visto. Acerca del caso Centinela, nosotros buscábamos qué tipo de diagnóstico nos puede hacer saber cómo funciona un sistema de derivación de la especialidad de cardiología pediátrica y cirugía cardíaca. Para lo cual necesitábamos saber cómo llegaban y en qué condiciones pacientes diagnosticados lejos del centro donde vamos a operar, que no pueda ser tratado o paliado con prostaglandina, que puedan ser transportados al centro quirúrgico de manera segura y que el diagnóstico pueda ser confirmado y tratado quirúrgicamente. Bueno, el único diagnóstico que pareciera que cumple todas esas criterios es anomalía total del retorno venoso infradiafragmática obstructiva, que es, como sabemos, es la única emergencia en cirugía cardíaca pediátrica, porque el resto podemos paliarla con prostaglandinas. Nosotros, en nuestra estadística, de esos 243 pacientes que operamos por cardiopatía congénitas críticas, solamente 5, el 2%, tenían venas totales infradiafragmáticas, lo cual no es un número anormal. Ese es el número normal, la incidencia normal. Para 200 pacientes, el 2% tendrían que ser venas. Lo que es anormal que de esos 5 pacientes, 4 ocurrieron solamente en 2 países en los cuales hay un sistema maduro de referencia de pacientes neonatales desde la periferia del país hasta la ciudad capital o donde fuese que estábamos operando. Uno de ellos era en Ucrania, donde continuamos yendo y donde existe un sistema en su lugar, pero en el resto de los países, en el resto de los 27 países, nunca vimos una anomalía, excepto por el quinto, que fue de casualidad porque estábamos allí cuando el chico nació.
O sea que como conclusión de esto, número uno, no vimos nunca en los dos países que tuvimos programas anuales de 42 semanas, no vimos una sola venas totales obstructivas. Quiere decir que estar ahí en el país, en ese lugar donde estamos operando, no influía en hacer que el paciente llegue vivo hasta nuestras manos. Y venas totales con obstrucción es una manera de saber cuando estamos tratando de evaluar un sistema de salud, hablando con el ministro de Salud, hablando con el director del hospital, hablando con quien sea que nos invita, podemos por teléfono, sin estar ahí, preguntarle cuántas venas les llegan por año a su hospital. Si la respuesta es nunca les llega ninguna, eso quiere decir que este sistema no existe. No hay un sistema en un lugar en ese país para tratar a los niños neonatos que nacen lejos en la parte periférica de esos países. El segundo trabajo que quería discutir, vamos a discutir tres. El segundo es un trabajo que se publicó en el 2022 en el Annals sobre el uso de sildenafil antes, durante y después de la cirugía en niños más grandes que tenían una comunicación interventricular con hipertensión pulmonar y ya establecida, usando la técnica del doble parche. Esto es una técnica, ahora vamos a hablar de la técnica, pero primero quería decir que el diagnóstico tardío de comunicación interventricular es extremadamente común en los países de escasos y bajos recursos. Y estos niños se presentan con aumento severo de la hipertensión pulmonar y de la resistencia vascular pulmonar. En países desarrollados, estos niños son excluidos del tratamiento quirúrgico y empieza a buscarle cómo hacer un trasplante en general. Pero en los países a los que nosotros vamos, eso no es posible. En el año 96, el doctor Novik presentó un trabajo sobre el uso de un parche con doble solapa para el cierre de la comunicación interventricular. Y en este trabajo, eso fue en el 96, en este trabajo, en el 2022, se presentaron los resultados tardíos con y sin el uso de sildenafil. Para aquellos que no están familiarizados con el uso del parche con doble solapa, es un parche, a la izquierda ven el parche grande con una fenestración central, con una solapa o un segundo parche que está fijado con 5 puntos de prolene, 4 ajustados y uno más laxo. En el diagrama de la derecha, ustedes pueden ver cómo se pone este parche en la comunicación interventricular. Aquí no se ve la comunicación interventricular, es solamente el parche. Del lado, la solapa va del lado izquierdo para que si hay hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho pueda ventear en el ventrículo izquierdo, sacrificando saturación en el beneficio de tener gasto cardíaco. Este fue un estudio retrospectivo desde el 96 al 2015, que es, todos estos pacientes fueron usados, se usó el parche de doble solapa, y un grupo de ellos recibió sildenafil 3 meses antes y de forma continua luego de la cirugía. Se analizaron los datos de los cateterismos preoperatorios, posoperatorio y datos de seguimiento clínico. Como pueden ver, el grupo 1 son números pequeños, pero el grupo 1 con 14 pacientes con sildenafil 3 meses antes de la cirugía, y el grupo 2 sin sildenafil, en ese momento no existía en el 96, o por lo menos no existía para este uso. La demografía de estos pacientes es totalmente igual. Y los resultados, la mortalidad quirúrgica fue de un paciente, curiosamente, en el grupo del sildenafil, por una neumonía varios días después de la cirugía. La mortalidad tardía fue 1 y perdió al seguimiento también un paciente. El 18% de los pacientes continúa teniendo hipertensión pulmonar severa, pero como tienen abierto el parche con doble solapa, continúan desaturándose, pero mantienen su gasto cardíaco normal. El uso de sildenafil preoperatorio mejoró la oxigenación preoperatoria
mejoró los valores hemodinámicos preoperatorios y acortó la asistencia mecánica ventilatoria posoperatoria por más o menos 2 días. En un análisis multivariable, el ratio entre la resistencia pulmonar y la resistencia sistémica fue el único predictor de hipertensión pulmonar severa posoperatoria tardía. Cuando usamos esto, por favor, tengan en cuenta que los países que operamos, ninguno usa o tiene la posibilidad de usar óxido nítrico. O sea que en estos pacientes se inicia la terapia con sildenafil por 3 meses y después se hace el cateterismo. Y en el cateterismo lo único que podemos usar como prueba de la vasculatura, de la resistencia, es oxígeno al 100%. Y los resultados con el sildenafil son mucho más significativos en la caída de la resistencia pulmonar. Pero no es para todos. Y el usar el parche de doble solapa nos permite seguir operando a estos pacientes, aunque no tengamos óxido nítrico para el posoperatorio. En conclusión, el 60% de los pacientes con hipertensión pulmonar severa por comunicación interventricular no tratada puede alcanzar presiones normales, por lo tanto una vida normal. El tratamiento preoperatorio con sildenafil mejora los valores hemodinámicos y facilita el posoperatorio, y los pacientes con hipertensión pulmonar y resistencia pulmonar vascular elevada no debieran ser negados su tratamiento quirúrgico. Convengamos que estos son pacientes menores de 15 años. Los resultados que han sido o han tratado de duplicar los otros autores en otros países de escasos recursos son mixtos, sobre todo cuando tratan de hacer esta operación en pacientes más grandes que 15 años. Finalmente quería dejarlos con una de las cosas que a mí más me interesa, más allá de la cirugía, que es hacer los números de la cirugía cardíaca. Esto es una combinación de una charla que di en el último Congreso de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardíaca aquí en Washington, y de un póster que hicimos también, que presentamos en esa ocasión. Entender la parte de los costos, los precios de la cirugía cardíaca es muy importante. No es necesario para los cirujanos saberlo, entenderlo, pero yo creo que es muy importante para entender la visión de por qué las cosas son tan distintas en el resto del mundo. Supongamos que la cirugía cardíaca es un producto como cualquier producto, jabón, detergente, y tiene un precio. Y los precios están dados por 4 variables. Los costos de capital, que son fijos, iguales para todo el mundo. Los costos operacionales, que son variables. Y son variables porque no dependen, porque dependen exactamente de la cantidad de pacientes que se operan. No es lo mismo los costos operacionales de 100 pacientes por año que de 800 pacientes por año. Los costos indirectos, que no tienen nada que ver con el volumen. La luz en el hospital tiene que estar prendida, haya un paciente o haya 10. Y finalmente, el labor, el trabajo, la remuneración del trabajo, es probablemente uno de los factores que tiene más incidencia dentro de los costos del producto de cirugía cardíaca pediátrica. Los costos de capital, pasamos rápidamente, ya sean diagnósticos. Los costos son importantes y hay que, cuando se cobran las cirugías, todos estos costos tienen que estar dentro del recupero por las cirugías y lo que se factura. De otra manera, no se puede, en un momento el capital se lesiona, se deja de funcionar y hay que renovarlo, ya sea en la terapia intensiva como en la sala de operaciones. O sea que estos costos no son menores. Los costos operacionales, los costos variables, nosotros tenemos contado absolutamente todo, porque en muchos países tenemos que traer absolutamente todo con nosotros, excepto los sueros y los antibióticos más básicos. Una cirugía cardíaca pediátrica consta de 102 elementos descartables y 31 medicaciones, las cuales tienen que estar, los elementos y las medicaciones tienen que estar sí o sí
se usen o no se usen. En algunos lugares, por ejemplo, no hace falta usar camisolines descartables, gorro descartable, barbijo. Bueno, esas cosas cambian los valores, los campos quirúrgicos, pero en general el 42% de los costos de los descartables está dado por las suturas y por todo el equipo de la bomba de perfusión. El oxigenador es el ítem más costoso en una cirugía cardíaca. Y las medicaciones, que son 31, y aunque no se usen todas, tienen que estar dispuestas a tenerlas a mano. En un total de 133 ítems, lo cual da un precio de $6.100 por paciente operado. Los costos son bastante parecidos en todo el mundo, a pesar de que hay lugares que hacen cirugía por menos de $5.000, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo se hace para hacer eso. Bueno, esta es una de las maneras de cómo se hace para hacer eso. Los costos de trabajo. Estos son los salarios mensuales de una enfermera de terapia intensiva en distintos países. Como ustedes ven la variabilidad de los $8.000 por mes a $200 por mes en la India. Quiero aclarar que los valores de Argentina son de un año y yo sé que allá las cosas siempre cambian rápidamente, así que no tengo ni idea cuánto es ahora. Pero en ese momento, cuando hicimos este trabajo, eran 420 por mes. Los costos indirectos, que pareciera que no tienen influencia, como la electricidad, y como hablábamos antes, la electricidad tiene que estar prendida, la luz tiene que estar prendida para un paciente o para 10. Este es el valor en el año 22 del kilowatt de electricidad en los distintos países del mundo. Entonces, vemos países como Estados Unidos, en el cual la electricidad es relativamente barata, pero tiene un precio de 16 centavos por kilowatt. Países donde la electricidad es extremadamente cara, como en los países europeos, en algunos países de Centroamérica y del Caribe, que llegan a costar hasta 44, 45 centavos, en parte por impuestos para desincentivizar el uso, y por supuesto los países del MENA y de Oriente Medio, en el cual están subsidiados los valores bajos del petróleo, con valores de un centavo, como ser el de Irán, un centavo por kilowatt. Y la Argentina está, cuando estaba subsidiado, creo que ahora está menos subsidiado. ¿Qué quiere decir que la electricidad, los costos de electricidad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que un hospital de Estados Unidos de 50 camas, no hay, pero si hubiera, serían 200.000 pies cuadrados o 18.500 metros cuadrados. Un hospital de 50 camas o cada 50 camas en un hospital se gastan en Estados Unidos $2.84 de electricidad y casi $1 de gasto de gas natural por metro cuadrado, lo que nos da un costo por cama, de esas 50 camas, por año de $13.600 por año. Estos son los costos que nadie mira, pero que son muy importantes al momento de decidir cuánto cuestan las cosas en cada país. Y en cada país hay muchas discrepancias. Por lo tanto, nuestra pregunta era, ¿es la cirugía cardíaca pediátrica costo efectiva en todos los países del mundo, a pesar de los costos? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue un survey para averiguar los costos. Enviamos el survey a todos los cirujanos pediátricos exclusivos en todos los países donde había cirujanos pediátricos cardíacos y recibimos respuestas de 47 países. Desde los colores más claros nos indican los países con menor valores: Pakistán, India, Bangladesh, Turquía, Ucrania, a los países oscuros, Brasil, Japón, y los países con colores púrpura, Estados Unidos, Suecia, Paraguay, Angola, donde los precios de la tetralogía de Fallot son los más caros del mundo. Elegimos la tetralogía de Fallot fuimos específicos en la pregunta,
reparo total de la tetralogía de Fallot en un niño de 3 a 5 años, no durante el periodo neonatal, porque es mucho más caro, y sin el uso de ningún, ¿cómo se dice? Válvula o conducto del ventrículo derecho a la pulmonar. Estos son costos de la cirugía sin material agregado. Bueno, al ver tanta discrepancia es choqueante, pero no es choqueante si uno mira el índice del Big Mac, que es publicado todos los años por la revista The Economist, en el cual podemos ver que exactamente el mismo producto vendido en todo el mundo, en Estados Unidos vale $5,35 y puede llegar a costar $7,75 en Suiza o $1,91 en Pakistán. Y eso se debe a una cosa que nosotros como médicos no siempre estamos eh, familiarizados, que es la paridad del poder adquisitivo, lo cual implica que el tipo de cambio está determinado por el valor de bienes y servicios que la moneda local puede comprar. Por lo tanto, es mucho más fácil en India operar una cirugía cardíaca por menos de $5,000 porque la moneda local puede comprar muchas más cosas, aunque en términos de dólar sea mucho más barato. Entonces, algunos de ustedes viendo esto me dirán, bueno, Marcelo, pero los costos no pueden ser solamente eso, porque nosotros importamos todo a la Argentina, suturas, oxigenadores, etcétera, etcétera. Hay otros países que tienen todo ahí en su país. Tiene que ser más barato ahí. Bueno, veamos si eso es verdad. Por ejemplo, veamos quiénes fabrican oxigenadores. Estos son los únicos países que fabrican oxigenadores en el mundo. Japón, China, India, Italia, Alemania, Suecia, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos. ¿Qué pasa con los valores? Bueno, tomemos el oxigenador neonatal y déjenme solamente, aquí están los precios, algunos precios que averigüé, pero déjenme solamente comparar dos grupos de países. En el primer grupo comparemos dos países que fabrican oxigenadores, Brasil y Japón. Japón fabrica sus oxigenadores y los vende o le cuesta al que los compra, al Estado, al que paga la cirugía, $1,000. Brasil fabrica sus oxigenadores y los vende a $363. Convengamos entre nosotros que el cirujano brasilero en general prefiere el oxigenador importado. Esto dicho por cirujanos brasileros mismos. Hay una gran discrepancia. Ambos fabrican oxigenadores y el precio es casi el triple. Ahora comparemos otros dos países que importan el oxigenador, Irak y Ecuador. Irak, $1,100, Ecuador, $1,050. Pero, y esto es un gran pero, ¿qué pasa? Que Ecuador usa el dólar como moneda. ¿Cómo puede ser que el oxigenador importado de Estados Unidos esté al triple de lo que vale en Estados Unidos? Bueno, esto no es por la paridad de poder de compra, esto es por dos cosas: impuestos, las cosas de salud tienen impuestos en Brasil, y avaricia, creo que es la palabra, el importador cobra el triple lo que vale el oxigenador. Así que nos lleva a estas discrepancias. Pero dentro de estas discrepancias podemos ver si, si operar una tetralogía y en todo caso operar cualquier patología es costo efectiva. Bueno, si comparamos, estos son estos países que están en el mapa. En el sector rosa tenemos el precio de 5,000 a más de $40,000, la cantidad de países en los cuales eso vale: 7 países a 5,000, 16 países vale entre 5 y 10,000, 13 países entre 10,000 y 20,000, etcétera, etcétera. El Median National Income es el salario medio per cápita por año. En los países más pobres, donde valen menos, es $2,800 el salario por año. Y aquí tenemos toda la gama. Y en la última columna, el costo de efectividad en dólares
por DALY, por año de vida ajustado por disabilidad que se evitó, es $99 por año de vida que se mejorado, hasta 789 en el caso de los países de bajos recursos con costos elevadísimos como 40.000. Ahora, si vemos a la franja amarilla, que son los 8 países de alto desarrollo, en los cuales la cirugía vale más de $40.000, con un ingreso medio per cápita de 45.000 por persona, el costo-efectividad es de 986 por DALY evitado. Para que tengan una idea, cualquier intervención médica o quirúrgica que cueste hasta 3 veces el salario medio de una persona en ese país es costo efectiva. O sea que cualquier intervención en los Estados Unidos, por ejemplo, que cueste hasta 3 veces este valor, 45.000, es costo efectiva. O sea que $99 altamente costo efectiva, y lo mismo son todos estos valores dentro de estos países. La tetralogía de Fallot y probablemente todas las otras cirugías son altamente costo efectivas. Para finalizar, en el último slide quería decirles, contarles que cuando uno plotea el precio de la tetralogía de Fallot contra el salario medio per cápita por año, vemos que es una relación absolutamente lineal, lo cual nos lleva a decir que los precios son más caros porque la gente tiene más plata y no hay mucho más que agregar. Esa es la realidad de la cosa, salvo por un par de países que son outliers. Cuanto más salario per cápita, más costo de la cirugía. No se olviden que la gente que trabaja en la cirugía tienen que ganar de acuerdo al país en el que viven. Es mucho más barato operar en la India porque los salarios están acá abajo que operar en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde están acá arriba. Muy bien, espero que les haya servido. Si quieren una copia el artículo sobre el doble flap, me avisan y se las hago llegar. Esta foto es de una noche a las 3 de la mañana en el refugio ante bombas en Ucrania, en mi último viaje. Estamos riéndonos, pero más de los nervios que porque haya habido algo cómico. Y quiero mostrarles un video de 1 minuto y medio mientras ustedes preparan cualquier pregunta. Vamos a ver si funciona. We were in Serbia when the bombs began falling on Belgrade. The whole hospital shook as we operated. We were in Iraq when American troops pulled out. And we were there when ISIS began their rampage across the country. We were in Palestine at the beginning of the Second Intifada, serving Jews and Arabs alike. We were operating in Pakistan when Al-Qaeda attacked the hospital compound. And we helped to educate the Pakistani doctors who saved Malala's life. We have worked on both sides of the Ukraine-Russia border throughout the Crimea conflict. We are educating healthcare professionals in Nigeria, Iran, Libya, and other conflict zones around the world. We have witnessed gunfire, bombings, riots, and had countless sleepless nights in some of the most dangerous countries on earth. Why do we do this? Because children shouldn't have to die because of where they're born. Because waiting for political stability is not an option for these children. Because every child is worth the risk. Because mothers around the world love their children the same. Because now, her child will live to adulthood. We are Global Cardiac Alliance, and we're only just getting started. Join us. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que impresionante el trabajo que hacen.
y que van a seguir realizando. Yo creo que tiene que ver mucho más allá de nada, de también adquirir manualidad y de también al mismo tiempo tratar de ayudar, creo que va más allá, sino el dejar desinteresadamente muchas veces la familia y todo, viajar, exponerse. Lo del último video, la verdad que fue como bastante impresionante de decir, estábamos en un refugio tratando de reírnos para salir de esa zona en la que está pasando en este momento un bombardeo, por ejemplo. ¿No? Es como bastante admirable e increíble que ocurra, e increíble también en que aún así el médico, los enfermeros, perfusionistas, calculo que también tienen todos en el mismo equipo, viajen y lo den todo aún así por los pacientitos con cardiopatía. La verdad que es muy impresionante. Lo que le tenía como pregunta por ahí yo es cuando tienen falta de disponibilidad de alguna medicación. Yo sé que ustedes llevan la medicación necesaria para el paciente, pero después en el seguimiento, por ejemplo, eh, fue a Ucrania, el tratamiento era por 3 meses y a los 2 meses ya sabemos que los pacientes están quedando sin medicación, por ejemplo. Se programa una nueva dotación de medicación, ya sabiendo que estos pacientes van a requerir, o se van manejando con los países limítrofes. ¿Cómo es el manejo ahí cuando el paciente ya se está quedando sin medicación? Sí, en general tratamos de evaluar eso antes de operar a esos pacientes. En general, las medicaciones son, en los países donde vamos, donde se puede llegar a hacer cirugía cardíaca, se pueden conseguir. El sildenafil, no por razones cardíacas, se encuentra en todo el mundo, lamentablemente no por eso, pero se encuentra en todo el mundo y es extremadamente barato. Pero a propósito de lo que está preguntando, en mi último viaje a Ucrania tuve que llevar una bolsa grande porque había un paciente no quirúrgico que necesita iniciarse y estaban teniendo problemas con la medicación. Pero por el resto de los países en general las drogas se consiguen. Hay muchos más problemas, mucho más serios hemos tenido con drogas como puede ser, aunque no parezca, heparina y protamina, porque vienen en algunos países que cuando no las llevamos nosotros hemos tenido problemas de sangrado gravísimos, que yo nunca había visto aquí. Y ese sangrado, una vez que tuvimos esos casos, me acuerdo que pedimos traer todas las drogas de donde eran. Y teníamos droga de Rusia, Turquía, China e India. Y estábamos mezclando heparina de un país con protamina de otro. Todas esas cosas no están estandarizadas. Claro. Dice un número en la caja, pero no es el número adentro. Entonces, ahí se ve, ahí da miedo. Ahí sí que da miedo el valor de las drogas. Bien. Otra de las cosas, volviendo a lo del doble parche, Sí. el cateterismo, ¿al cuánto tiempo lo realizan? ¿No? O sea, hablando postquirúrgico, ¿no? El postquirúrgico no se ha realizado en todos los pacientes. En realidad se realiza más que nada cuando el paciente se lo puede agarrar que viene a la visita y quédate que te van a hacer el cateterismo. Nunca antes de los 3 meses. En general 6 meses al año o si desaparecen y vuelven a los 2 años. En el momento que aparece, porque lamentablemente se pierde muchísimo. ¿Y qué saturación objetivo en ese momento con la técnica del doble parche se puede llegar hasta tolerar en quirófano? Salen los pacientes dentro de los 75 eh, y en el quirófano, aunque no tenemos óxido nítrico, aparte del oxígeno al 100% en el posoperatorio inmediato, los pacientes tienen sonda nasogástrica y tienen una dosis, ¿no? Rompemos la pastilla y se pone una dosis importante. Bien. Sé que en Colombia, por eso lo he escuchado en Colombia, en Bogotá, tenían sildenafil en spray, sublingual, Sí. también, no para uso médico quirúrgico, pero lo estaban usando en los niños como spray en la boca, sublingual, Sublingual. para ver si tenía el resultado ese de bajar la resistencia pulmonar. Pero nosotros lo usamos en el estómago vía
sonda nasogástrica. Bien, perfecto. Y ya yendo para el lado de, no sé si alguien más, si quiere hacer una pregunta, vayan levantando las manitos. Ya por el lado de la organización en sí, ¿cómo uno puede presentarse para ser voluntario o para poder aportar de alguna manera, ayudar o mismo Bueno, si uno es cirujano o profesional de salud, brindar sus servicios también? sí, si uno va a la página web cardiac-alliance.org, hay una página para voluntarios. Ahora, con toda sinceridad, porque me pasa mucho, se anotan muchísimos argentinos. Sí, El problema es que lo que necesitamos nosotros son muchos anestesiólogos pediatras e intensivistas pediatras y perfecto. enfermeras bilingües. Pero es más difícil anotarse y poder ir como cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano está a cargo de todo. El cirujano tiene que ser el que tiene que ser capacitado como para operar desde el recién nacido con transposición hasta el adulto y son en general senior. Perfecto. Cuando uno diría, bueno, puedo ir de primer ayudante, el trabajo nuestro es entrenar al cirujano local, ya sea como ese cirujano de primer ayudante o nosotros, que es lo que hacemos mucho, estamos nosotros de primer ayudante para el cirujano local para que aprenda a operar. Entonces, la única manera de llevar cirujanos es cuando vamos a países donde no hay cirujano, hasta que encuentran a alguien que empecemos a entrenar, y eso no pasa muy seguido porque va en contra de nuestro propósito, que es entrenar a la gente local. Pero anotarse se anota cualquiera en la página de voluntarios y son todos bienvenidos y puede aparecer la oportunidad. Perfecto. ¿Alguien de la audiencia que quiera hacer una pregunta? Sí, a mí me gustaría saber un poco más de la financiación De la fundación, sí, nosotros, lo que acaba de describir Cardarelli, porque son muchos millones de dólares. sí, sí. Entonces, la financiación esa es una cosa que tiene que estar clarificada. La financiación nuestra, nosotros nos contactan en general los ministerios de salud de distintos países. Y son los que hacen un contrato para llevarnos a ese lugar. Y el costo de un viaje es más o menos, dependiendo de dónde sea. No es lo mismo ir a Asia que ir a Latinoamérica. Pero el costo de un viaje es el equivalente a un caso complejo operado en los Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo ir al Oriente Medio, un costo de un viaje de un equipo completo. El equipo completo son de entre 15 y 18 personas, durante el cual operamos 20 pacientes, 15 a 18 personas, durante el cual operamos hasta 20 pacientes en 2 semanas, 2 pacientes por día en general. Y el costo de eso es el mismo costo que llevar un paciente de ese país complejo, traerlo a Estados Unidos a operarse. Por ejemplo, un Fontan en Estados Unidos vale más o menos $140.000 en este momento, sin complicaciones. Y con $100.000 nosotros llevamos 2 semanas un equipo que opera 20 pacientes. Y el contacto de vuelta son los ministerios de salud. Ha habido lugares como en Irak que nos contrató directamente la oficina del vicepresidente. Hemos ido a lugares que nos invitan fundaciones locales o hospitales locales. Por ejemplo, en Irak ahora hay un hospital que está patrocinado por una empresa de petróleo y la empresa de petróleo es la patrocinante de los viajes. Así que hay una variedad de maneras de financiar, más allá de las donaciones individuales, de donantes individuales. Pero sí, es un presupuesto grande de cerca de $3 millones por año. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes trabajan gratis? La mayoría trabajamos gratis, excepto por los miembros del staff. Cuando tenemos un grupo de anestesiólogos, intensivistas,
la enfermera que se encarga de todo lo que sea logística, y tenemos una oficina en el cual donde se reciben las donaciones, se catalogan y desde ahí se envían a los países. Esa gente tiene un salario. Más que nada porque, bueno, los que trabajan aquí necesitan un salario y los miembros de staff, cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, son los que viajan a lugares donde no conseguimos llevar voluntarios. Ahora, la financiación que viaja y que va y colabora, y esta gente lo hace todo gratis. Sí, excepto por los miembros del staff, sí. Lo que pasa es que el viaje está pago, la comida está paga, el hotel está pago, el que va no gasta un centavo. Entonces, ¿es gratis? Sí, es gratis, pero uno no pone dinero del bolsillo. Así que son 2 semanas pagas para ir a lugares no turísticos. Pero ¿a quién le pagan? Le pagamos a algunos que son miembros nuestros del staff. Tenemos 10 personas que viajan con nosotros. Cuando no tenemos voluntarios, tienen que viajar esas personas. Por ejemplo, a Ucrania no podemos llevar muchos voluntarios porque la gente no quiere ir a la guerra. Entonces van miembros del staff, gente que se le paga un salario para ir a esos lugares. Lo mismo pasa con Irak, lo mismo pasa con muchos otros países que son demasiado peligrosos o poco atractivos para viajar y conseguir voluntarios. ¿Y ustedes algún salario o lo trabajan gratis? No, y eso es lo que le estaba explicando. Hay gente que es miembro del staff que tiene un salario y hay gente que trabajan gratis. Los voluntarios trabajan gratis y los miembros del staff tienen un salario. ¿El miembro del staff quiénes son? Que no nombres, sino qué hacen. Rol, cirujano, anestesiólogo, intensivista, perfusionista y enfermera de, ¿cómo se dice? Scrub nurse, instrumentadora, y una educadora que es la que le educa a las enfermeras locales. Bien, Doc, una última consulta y ya lo dejamos, que sé que tiene una agenda agitada. El próximo viaje que tienen ahora, ¿cuál sería? Están yendo, hay un grupo que está yendo a la República Central de Congo y otro grupo que está yendo a Libia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que excelente su trabajo. Muchas Muchas gracias. gracias por la clase y estamos al contacto. Bárbaro, gracias. Hasta Que esté luego. muy bien. Hasta luego. Chao, chao.